Hola. Qué gusto saludarte. Puede no parecer, pero soy una inteligencia artificial, programada por Oscar. En este video te vamos a enseñar 10 interesantes herramientas con esta tecnología, que te pueden ser de mucha ayuda. La primera herramienta se llama Magic Eraser y es una herramienta muy práctica, y esta la podemos utilizar para eliminar elementos no deseados en tan solo segundos en cualquier imagen que queramos nosotros aprovechar. Esta, como puedes observar, la página trae diferentes versiones. Está la versión gratuita, la versión Pro y la versión Master. En este caso vamos a probar la versión gratuita. La única limitante es que a la hora de descargar el archivo lo vamos a descargar en baja resolución, pero no te preocupes, te voy a dar otra herramienta para que podamos ampliar la resolución de forma gratuita también. Aquí es muy sencillo, nada más vamos a agarrar la herramienta y vamos a subir una imagen. Por ejemplo, subimos esta imagen y queremos eliminar algunos elementos no deseados. Por ejemplo, estos cables que aparecen por acá, los vamos a seleccionar. Y por ejemplo, este elemento que está sobre la mesa, lo mencionamos acá, le decimos borrar. Y así, por arte de magia, nos elimina los elementos. Aquí podemos ver el original y aquí podemos ver el de prueba. Para descargar, nada más nos vamos aquí arriba, le vamos a dar descargar y le decimos descargar imagen en baja resolución y listo. La segunda herramienta se llama bigjpg.com y es una herramienta donde podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos aumente la resolución de una imagen. Vamos a utilizar la imagen que habíamos eliminado los objetos no deseados anteriormente. La vamos a seleccionar, la subimos y una vez que nos registramos en la página, que es muy sencillo, le vamos a dar aquí iniciar y aquí nos permite la versión gratuita poder seleccionar algunas opciones, como por ejemplo aquí vamos a seleccionar que es una foto. Queremos que nos aumente la escala, el tamaño hasta 4. Ya si quisiéramos 8 o 16 tendríamos que pagar obviamente una versión más profesional. Y aquí la resolución, vamos a decirle que nos utilice la resolución más alta. Le decimos OK y una vez que hacemos esto le damos iniciar y él lo que nos va a hacer es que nos va a ampliar, en este caso, la foto. Una vez descargado vamos a comparar las dos imágenes. Aquí del lado izquierdo vamos a ver la imagen ampliada y del lado derecho vamos a ver la imagen original. Como puedes observar, la imagen original está a un 100% y podemos ver el tamaño, y la versión ampliada está apenas a un 32% y vemos que ya en proporción la imagen se ve más grande y más nítida. La tercera herramienta se llama Profile Pic Maker y esta herramienta la podemos utilizar para crear fotos profesionales de perfil y lo hacemos de una forma muy sencilla. Acá, una vez que ingresamos a la página, vamos a darle clic y vamos a seleccionar la foto que queremos utilizar. La subimos y automáticamente la herramienta me va a generar diferentes opciones de fotos de perfil. Una vez que nos haga esto, ya podemos nosotros manipularlo a nuestro gusto. Esta herramienta es 100% gratuita y no vas a tener ningún inconveniente, no requiere registrarse tampoco. Aquí ya podemos ver las diferentes opciones que nos da la herramienta. Ya que aquí podemos ver las diferentes fotos de perfil que nos muestra. Adicionalmente, aquí podemos nosotros modificar, si quisiéramos por ejemplo algunos colores en específico, lo podemos modificar acá. Adicionalmente a eso nos da también algunas opciones. Por ejemplo, esta es la versión mezclada. Aquí hay una versión nueva, digamos, que eso lo que trae es como algunos reflejos. Tenemos la versión creativa, que aquí podemos ver algunas opciones creativas que pudiéramos utilizar, y si quisiéramos algo profesional, estas serían las versiones profesionales. Ya si quisiéramos algún color en específico, algún color sólido, nada más seleccionamos acá, nos hacen la variación. O bien, si quisiéramos ya alguna de estas opciones, nada más le damos acá, descargar, y automáticamente nos va a descargar la imagen. La cuarta herramienta es una de mis preferidas y esta nos ayuda cuando tenemos algún bloqueo creativo. Por ejemplo, cuando queremos ubicar algún nombre de una marca, algún nombre de un canal o bien algún nombre de un producto que sea interesante. Esta herramienta, a través de la inteligencia artificial, nos va a ayudar a crearlo. La herramienta se llama namelix.com y aquí podemos acceder a ella. Viene completamente en inglés, pero si tenés problemas con el inglés, nos vamos a Google Chrome, le damos traducir a español y automáticamente nos va a traducir a español. Aquí lo que tenemos que poner son algunas palabras claves. Por ejemplo, vamos a utilizar marketing y vamos a utilizar tecnología. ¿Ok? Esas son las palabras claves. Le decimos generar y aquí nos va a decir qué generación queremos. Si queremos una generación
baja, media o avanzada. En este caso vamos a utilizar una media, le decimos siguiente y aquí automáticamente ya la herramienta me va a empezar a generar algunas opciones. Y ya aquí podemos ver las diferentes opciones que nos va a presentar la herramienta con diferentes nombres bastante interesantes. De acuerdo a nuestros gustos o preferencias podemos ubicar cualquiera de estas que nos llame la atención. Por ejemplo, vamos a utilizar una de estas que nos llame la atención. Vamos a ver, tal vez Branty, este suena bien. Por ejemplo, aquí seleccionamos este y automáticamente aquí nos da la información de eso. Ahora bien, si quisiéramos descargar el logo, ya sí tendríamos que pagarlo, pero aquí la intención es que podamos utilizarlo. Si quisiéramos editarlo, lo podemos editar también un poco más. Podemos agregarle algunos iconos, algún background, algún layout, en fin. Pero esto nos va a servir de mucha inspiración para poder crear algún nombre específico para alguna marca que deseemos crear. ¿Qué te están pareciendo estas herramientas? Cuéntanos en los comentarios. A Oscar le encantaría saberlo. La quinta herramienta se llama Generated Photos y esta herramienta es bastante curiosa e interesante porque esta herramienta lo que nos permite es crear diferentes rostros pero a través de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que los rostros no son personas reales. Y esto lo podemos utilizar para diferentes casos de uso. Por ejemplo, cuando queremos crear algunas campañas publicitarias para un mercado meta específico, ya no tenemos que pagar por algunas fotos o modelos, etcétera, sino que podemos llegarle a un avatar específico para ese nicho de mercado con este tipo de inteligencia artificial. Aquí podemos nosotros generar diferentes rostros para, como te mencioné, diferentes casos de usos. Para generar una foto es muy sencillo, nos vamos acá, le decimos generar una foto y aquí empezamos a construirla. Por ejemplo, aquí decimos, bueno, queremos una mujer. Aquí seleccionamos que sea una mujer, le vamos a dar que actualice y ya aquí nos va a empezar a generar que es una mujer. Aquí podemos colocarlo ya sea del lado izquierdo, del lado derecho, el rostro, del lado izquierdo o frontal. Vamos a dejarlo frontal. Y aquí podemos escoger la edad, si quisiéramos una edad mayor o una edad más joven. Aquí vamos a hacerlo un poquito más joven, le vamos a dar update y ahí ya nos está empezando a actualizar nuestro rostro. Aquí podemos utilizar alguna emoción, por ejemplo natural, neutro, sorpresa. Por ejemplo, vamos a hacer aquí sorpresa y le vamos a decir actualíceme. Entonces ya aquí me va a hacer una cara de sorpresa. Está un poco despeinado este avatar. Aquí podemos escoger el tono de piel, el tono de color. Aquí podemos escoger también, por ejemplo, si quisiéramos anteojos o no. Aquí le podemos eliminar los anteojos y automáticamente aquí nos va a eliminar los anteojos. Y aquí podemos escoger también los ojos, ¿verdad? Maquillaje en los ojos para poder maquillar los ojos. Y ahí vamos a ir actualizando de acuerdo a nuestros gustos o preferencias. Una vez que ya tengamos el rostro, nada más nos vamos aquí donde dice descargar y aquí nos va a decir las diferentes opciones que trae para descargar. En este caso yo te recomiendo que puedas utilizar esta versión personal que es totalmente gratis. Nada más descargas acá y automáticamente me va a descargar la imagen y esta imagen la podemos utilizar de uso personal. Si ya quisiéramos utilizar esta herramienta para uso comercial, ahí hay diferentes opciones que te invito a que los explores porque está bastante interesante. La sexta herramienta es una de mis preferidas y se llama Writer. Este es un creador de contenido a través de inteligencia artificial. Hay diferentes opciones en el mercado y esta es una de mis favoritas porque en comparación con las otras me parece que tiene un precio bastante accesible y trae una versión gratuita bastante poderosa. Para poder utilizar esta herramienta nada más nos vamos a ir a registrar. Una vez que nos registramos en la versión gratuita, aquí nos va a traer el menú. El menú es este. Aquí podemos seleccionar nuestro idioma. Trae diferentes opciones para seleccionar el idioma. Seleccionamos el tono que deseamos nosotros crear el contenido. Y en este caso vamos a escoger qué tipo de caso vamos a utilizar. En este caso aquí hay bastantes opciones desde crear blogs, guías para blogs, por ejemplo pitch de ventas. Aquí hay también cómo crear a través de una metodología que es uno de los que me gusta mucho, que es el AIDA, que es una metodología para generar conversión a través de textos persuasivos. También cómo generar un email, etc.
Vamos a utilizar aquí la opción de ideas para posts y algunos títulos. Entonces acá lo que vamos a utilizar es qué tópico queremos generar. Por ejemplo, vamos a utilizar un tópico que se llame metaverso, ¿ok? Y aquí podemos escoger cuántas variantes queremos de ese tema. En este caso voy a decirle que quiero 2 variantes o 3 variantes. Aquí el nivel de creatividad podemos escogerlo. Aquí vamos a escoger uno óptimo y le decimos a Raider, hágalo por mí, y ahí empieza a surgir la magia. Aquí la herramienta empieza a buscar información sobre esto y ya nos presenta algunas opciones. ¿Ves? Por ejemplo, acá el metaverso es una plataforma de conversación global, segura, libre de juicios e inmersiva, en lo que eres libre de ser exactamente quien eres. Únase a la conversación descargando la aplicación hoy. Entonces aquí prácticamente algunas guías para poder nosotros generar contenido y que podamos utilizarlo en nuestros posts. Aquí es la primera opción, sería infórmate sobre nuestras últimas novedades en la sección todas las novedades. Metaverso siempre está aquí para ayudar a su comunidad. Y aquí la tercera, nuestra misión, crear un mundo mejor empoderando a las personas. Creemos que cada persona merece sentirse valorada y tener oportunidades de contribuir a su sociedad. Por eso creamos Metaverso. Regístrese hoy y recibirás taca taca. Entonces aquí podemos observar que él prácticamente nos hace todas las guías para nosotros generar este contenido a través de redes sociales. Inclusive viene incluido los call to action. La séptima herramienta es creada por Google. Son experimentos de inteligencia artificial generados por Google, y en esta específicamente me llamó mucho la atención porque es bastante curiosa. Este es un traductor de cosas a través de inteligencia artificial y reconocimiento. Aquí puedes ingresar a la página. Aquí lo que hace es que, como lo menciona el video, ahí trae diferentes videos para que puedas observarlo. Es muy sencillo. Aquí lo que haces es que sacas una foto y esta foto va a traducir el objeto que tienes ahí en diferentes idiomas. Vamos a hacer una prueba. En este caso voy a utilizar mi celular. Una vez que estás en el celular puedes ver acá el mismo menú que aparece acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a tocar el botón donde dice Launch Experiment. Aquí le vamos a dar Launch Experiment y le vamos a permitir acceder a nuestra cámara. Y por ejemplo, aquí tenemos unas gafas. Vamos a sacarle una foto y automáticamente me va a decir que son gafas. Aquí en este borde podemos tocar y podemos utilizar diferentes idiomas. Como puedes observar, aquí trae un menú en inglés, francés, alemán, chino, japonés, corea, indio y holandés. Así que esto creo que puede ser bastante curioso cuando andamos de viaje o cuando queremos inclusive interactuar con algunos compañeros. Creo que puede ser algo bastante interesante. La siguiente herramienta es una de mis preferidas. Se llama Brandmark y es una herramienta que recién acabo de descubrir y voy a compartirla contigo. Esta herramienta se utiliza para la generación de logos e identidad visual desde cero. Para crear un logo muy sencillo nos vamos a ir a la página. Aquí podemos ver, aquí trae algunas opciones de pago, pero en este caso vamos a utilizar la versión gratuita solamente para ubicar inspiración o encontrar alguna inspiración para nuestro logo. Muy sencillo, vamos a darle aquí donde dice crear logo. Aquí lo que vamos a utilizar es, vamos a poner el nombre de la marca, Branti, que fue la marca que habíamos creado con Namex anteriormente, y vamos a decirle aquí que el eslogan es consulta. Ok. Aquí, Branti Consultores, le vamos a dar siguiente. Y aquí lo que vamos a utilizar son, por ejemplo, algunas ideas o keywords o palabras claves. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí marketing, y para separar las palabras claves o las etiquetas, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle una coma. Aquí vamos a ponerle consultan y listo. Ahí podemos poner tecnología también, tech. Ok, hay 3 palabras claves y vamos a darle siguiente. Y aquí podemos escoger alguna idea de paleta de colores. Si queremos algo vibrante, algo simple, vamos a escoger algo simple, le decimos siguiente, y aquí automáticamente nos empieza a generar los logos. Aquí podemos ver las diferentes opciones de logos que nos presentan. Aquí podemos observar, hay bastantes logos, y aquí ya podemos darnos una idea de cuál nos gusta. Y lo más interesante de esta herramienta es que también se adapta a un branding general de la marca. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de estos, vamos a ver cuál nos gusta.
Vamos a ver, por ejemplo le damos un clic y automáticamente nos va a generar todo una página con mockups, los diferentes colores, algunas alternativas para que podamos ver ya la marca reflejada inclusive en algunos productos. Ya si quisiéramos utilizar este logo, ya tendríamos que pagar para poder descargarlo. Sin embargo, es una muy buena opción para encontrar inspiración y crear marcas poderosas que realmente generen impacto. La novena herramienta se llama Headlines y esta herramienta a través de la inteligencia artificial nos va a ayudar a encontrar mejores títulos para nuestros contenidos. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, viene completamente en inglés, pero si queremos traducirlo nos vamos al traductor de Google Chrome, decimos traducir al español y vamos a ver qué tan atractivo es nuestro título. Vamos a poner un título, por ejemplo, acá y le decimos descúbrame, qué tal es ese título. Y la herramienta automáticamente nos empieza a calificar. Por ejemplo, este título tiene una puntuación promedio de 66, está dentro del promedio. Y aquí lo más interesante de esta herramienta es que nos da algunas sugerencias. Por ejemplo, nos da algunas sugerencias de la marca, algunas sugerencias, por ejemplo, de palabras claves inclusive, y cómo utilizar palabras en contexto. Esta herramienta te invito a que la explores porque trae inclusive alguna puntuación de impresión como para hacer clics, por ejemplo, en videos de YouTube, etcétera. Pero aquí lo más interesante de esto es que yo lo utilizo como un insumo adicional, pero no me dejo guiar al 100% por esta herramienta. Sin embargo, puede ser de mucha utilidad cuando tengamos algunos bloqueos creativos. Esta herramienta nos puede solucionar muchísimo la vida. La décima herramienta me pareció muy interesante y curiosa. Es una herramienta que a través de la inteligencia artificial podemos revivir momentos del pasado que fueron importantes para nosotros. Esto lo hace a través de fotos. Por ejemplo, aquí podemos observar fotos viejas de algunas personas que ya no se encuentran con nosotros o están fuera de nuestro alcance. Aquí podemos volverlas a ver sonreír, volverlas a animar. Inclusive aquí podemos utilizarlo para diferentes casos de uso. Sin embargo, como te mencioné, es una herramienta que puedes observar los diferentes ejemplos que trae aquí la página. Es una herramienta que definitivamente puede llegar a sumarnos o a restarnos un poquito en nuestras vidas dependiendo del momento en que nos encontremos, pero eso sí, la tecnología llega hasta donde se lo permitamos, así que se la dejo y que quede a tu criterio el uso del mismo. Y así como lograste observar, ya la inteligencia artificial empieza a tomar protagonismo en nuestras vidas a través de este tipo de herramientas. Si te gustó este contenido, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. Si aún no has visto el tutorial donde te explico a crear mediante la inteligencia artificial videos como el que viste en la introducción de este video, te voy a dejar por acá este pequeño tutorial para que vayas a presenciarlo. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.